Bienvenidos a una nueva transmisión de Asamblea de Dios Esmirna. Alaba y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso y lo más importante, que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Dios bendiga a cada uno por nombre. Allá donde están en sus hogares vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos todos juntos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Le damos gracias, Dios. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Damos gracias, Dios. Te adoramos, mi Padre, porque sabemos que tu venida está pronto y queremos adorarte y exaltarte. Amén. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la regas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. Que luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la
la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero y que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero y que hizo toda la creación. Oh, te adoramos, Jesús. Eres grande. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero y que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero y que hizo toda la creación. Tú eres grande, Jesús. Padre. Amén. Buenas noches, hermanos de Asamblea de Dios Esmirna. Vamos a tener nuestra prédica de esta noche, que se llama Todo cristiano debe de ser buen soldado. Y para comenzar, hermanos, ahí usted en su casa, ahí donde está sentado, en su sillón, en la silla o de frente al teléfono, tome su Biblia y vamos a abrirlo en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 3 y 4 vamos a leer, y dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta noche. Nosotros somos los soldados de Jesucristo. Somos soldados cristianos.
pero también nosotros hemos hecho algunas victorias notables en nuestra vida y también victorias que hemos podido ejercer en la vida de otras personas. Un ejemplo de personas dedicadas o de soldados dedicados es el de Leónidas y sus 300 espartanos, de los cuales hasta una película existe, que fue en el año 480 a.C. Ellos defendieron un desfiladero de las Termópilas durante 2 días, venciendo a un enorme ejército de Jerjes que lanzó contra ellos. Leónidas sabía que contaba con soldados que eran hombres fuertes, enérgicos, valientes, terribles en los combates y sobre todo disciplinados, ya que en su corazón tenían impregnados el compromiso y amor de defender su territorio. Esto nos da a nosotros un claro ejemplo de las características que poseen los soldados y las características que también nosotros podemos poseer. Menciona acá que eran hombres fuertes y enérgicos, o sea, no eran personas débiles. Aunque en la película, si usted la vio, en la película presentan 2 ejércitos, los de los espartanos y otros que iban a la par. Y Leónidas les pregunta a los que iban del otro ejército acompañándolo a ellos y les pregunta: ¿ustedes qué son? Les dice. Unos eran alfareros, unos carpinteros, otros eran de literatura. En total que ninguno era un hombre de guerra. Y después él le pregunta a sus espartanos, les pregunta: espartanos, ¿ustedes qué profesión tienen? Y gritan al unísono: ¡au! Ese sonido de ellos era enérgico y ellos eran valientes. Ellos no le tenían miedo a nada. Ellos desde niños habían sido escogidos para la batalla. Estas personas eran escogidas, dice que eran terribles en los combates. ¿Por qué terribles? Porque ellos habían aprendido, ellos sabían usar la espada, ellos sabían usar el escudo, ellos sabían defenderse, ellos, como los de fútbol, se sabían hacer sus quites para un lado y para el otro. También, y dice que eran sobre todo disciplinados. La disciplina es una parte muy importante de nosotros los cristianos, pero ellos eran muy disciplinados. Me imagino que si ellos los ponían a entrenar de 5 de la mañana a 10 de la mañana, pues ellos ahí estaban puntuales, no llegaban tarde, ¿verdad? Así como nuestro servicio que va a comenzar a las 8, usted tiene que estar antes de las 8, 8 menos cuarto, 8 menos 10, si es posible. Ya que ellos tenían en su corazón, dice, impregnados el compromiso y el amor de defender su territorio. Ellos pelearon, según la historia, ellos pelearon por un territorio. Nosotros, como soldados de Cristo, también vamos a pelear, pero vamos a pelear la batalla contra el enemigo, para ganar más almas. Dice: Dios nos convirtió en buenos soldados espiritualmente. De esto vamos a hablar ahora nosotros, que todo va a ser espiritualmente, porque nosotros le tenemos el amor que ellos le tenían a las armas, nosotros ese amor le tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Espíritu Santo nosotros somos valientes y también somos disciplinados. Ustedes van a decir: valientes, hermanos. Sí, nosotros somos valientes porque nosotros podemos hablarle a otras personas. Alguien que esté pasando una necesidad, nosotros le podemos hablar y lo podemos ayudar. También somos disciplinados. Sí, hermanos, somos disciplinados porque nosotros venimos y leemos nuestra Biblia, los versículos que dejan para la semana. También nosotros oramos. También nosotros ofrendamos, también nosotros diezmamos. Entonces, dentro de nosotros hay disciplina también para vencer el mal. Esta disciplina nos va a servir a nosotros para vencer el mal y al enemigo. Un buen soldado, menciona acá, Pablo dice que él veía a un buen soldado. Pablo se veía como un buen soldado al escribirle a Timoteo. También dice que él ponía, por ejemplo, como ejemplo
a los soldados romanos en sus campañas de conquista, dominio y poder. En esto, como es siempre de los soldados, aquí creo que tal vez me viene a la memoria una película también de Romanos, donde él era un general, Máximo Décimo Meridio era el general. Entonces él venía y decía que eran campañas. Entonces esas campañas llevaban legiones de soldados, los distribuían, ¿ya? ¿Para qué? Para conquistar, para dominar a las personas, ¿ya? Y ellos actuaban con poder. Este ejemplo, Pablo, del que estamos hablando, dice que nos lo aplica a nosotros, los cristianos, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque sus compañeros de milicia de Pablo en las escrituras dan ejemplo de Filemón y Arquipo, que los menciona en Filemón 1 y 2, y a Epafrodito también lo menciona en Filipenses 2:25. Dice, Pablo conocía y sabía que el ejemplo que él daba como soldados a los oyentes no les era desconocido. O sea, si nosotros nos dicen, es que él parece soldado, entonces nosotros ya tenemos una imagen de qué es un soldado, cuáles son sus características. Ellos andan uniformados, ellos cargan un fusil, ellos andan con casco, andan vestidos de camuflaje. Bueno, aquí en Guatemala el camuflaje es verde, pero si fuera en Rusia, por un ejemplo, en los lugares donde hay nieve, el camuflaje pues es gris y blanquito para que ellos puedan pasar desapercibido. Y ellos también, pues uno piensa en ellos y uno sabe que los soldados están comprometidos. Y Pablo menciona aquí esto que no era desconocido cuando eran hombres que ellos tenían compromiso con lo que hacían y lo aplicó. Entonces, estos hombres comprometidos que mencionamos arriba, lo aplicó al área espiritual como soldados a Jesucristo. Como los soldados de Jesucristo en aquel tiempo de Roma. Ahora nosotros le podemos decir los soldados de hoy en día, ¿verdad? Pero en ese tiempo él lo llevó a su tiempo, que fue en el tiempo de Roma, ¿ya? Y también aquí menciona las características de un buen soldado en Cristo. Un buen soldado debe de ser dedicado en todo lo que hace, aún para ganarse la vida. Debe de concentrarse en su fe para no desviarse. Aquí nos vamos a detener un poco en estos pasos o en estas palabras que tenemos acá. Nos vamos a detener. Nosotros debemos de ser dedicados. Nosotros debemos de tener una dedicación, una vocación. Si nosotros, mi ejemplo, yo soy perito contador. Aunque yo no quería ser perito contador, a mí me gusta mucho la electricidad, me fascina, pero cuando yo estudiaba, pues no era muy aplicado en matemáticas, aunque en perito llevamos matemáticas. A mí yo quería entrar a un instituto que se llama Fishman, pero ahí entran solo los más pilas en matemática. Pues yo ni opté por irme a hacer un examen, pero vino mi madre y me inscribió a la Escuela de Comercio 2. Ahí entré, comencé a estudiar, pues por lo mismo los números me costó un poco, pero fui avanzando, me fui dedicando un poco más al estudio y logré graduarme, ¿ya? Entonces aquí ahora yo lo pongo en práctica. Vine y conseguí mi primer trabajo, fue en una de las bodegas de supermercados La Torre, dentro de la terminal. Era una oficinita chiquita con una lucita toda triste ahí. Y ahí comencé, yo era un como bodeguero y llevaba todo lo que se compraba, nosotros lo íbamos llevando. No me gustó, la verdad que no me gustó. Y por medio de mi papá conseguí otro trabajo en un lugar que se llamaba, yo creo que ya no existe, no sé, Datacode, donde vendían o se imprimían carnet plásticos del tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces ahí yo comencé en un departamento que se llamaba embosado. ¿Qué se preguntarán ustedes qué es eso? Es en ese departamento
se saltaban las letras de las tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando existía un almacén que se llamaba Kismet, que es como Simán. Entonces ahí nosotros escribíamos y saltaban las letras, se las hacía que la tarjeta las troquelaba y saltaban las letras. Ahí estuve tal vez unos 8 meses. De ahí me iba a meter yo al departamento que era de Image Card. Eso de Image Card, ellos eran los que tomaban una foto. En aquel tiempo era una cámara, un software para una computadora que era carísima. Me recuerdo que era carísima. Entonces se tomaba la foto y ya se imprimía en esa tarjeta plástica. Era un departamento de computadoras, de computación. A mí me llamaba mucho la atención la computación. Entonces ahí me fui aprendiendo y el jefe de ahí me dijo, mira, ¿no querés pedir tu traslado para acá? Necesitamos una persona. Pues yo, sí me gusta, le digo yo. Pero yo con ellos estaba al mediodía, en la hora del almuerzo, yo me iba con ellos, platicaba, les preguntaba qué hacía y poco a poco pues ellos me fueron diciendo qué era lo que hacía hasta que él se presentó la oportunidad y me dijo, Minor se llamaba el señor, y me jaló. Aprendí a usar todo el software que de esa época que era. Estuve 1 año, 2 meses. De ahí salió la oportunidad de pasarme al INDE. Trabajé en el INDE también 2 años. Como yo sabía de computación, pues me dediqué un poquito más en el INDE a esa área y me pagaron 2 cursos afuera del INDE. Y me dediqué más a ese tema de computación. Siempre en contabilidad, pero ahí es una contabilidad gubernamental, porque es del gobierno y relacionado con la computación. Entonces yo me fui dedicando un poquito más, ya dejé un poco a un lado la computación, que fue por lo que entré, me fui tirando más a la contabilidad. De ahí pues pedimos un aumento, pero ustedes saben que en el gobierno pues es un tanto difícil, yo era presupuestado, pero no es tan fácil como en el sector público, donde uno, si es buen trabajador, pues te van aumentando o puedes hacer otros trabajos y te pagan más. Entonces me cambié de trabajo en el que estoy actualmente. Entonces ya me dediqué un poco más a la contabilidad. Estando ahí, cambié. Todavía llevaba una finca cafetalera. Entonces vimos computación de finca cafetalera. Y mi jefe vendió la finca, entonces me dediqué ya más con él a administrar las propiedades que él pues actualmente tiene, financiero y todo. Entonces ahora me dediqué más a lo financiero, a la administración. Entonces así tiene que ser uno se tiene que ir dedicando en donde uno esté, uno se tiene que ir dedicando. Usted trabaja en McDonald's y usted está en el área de cocina, en el área donde empacan las hamburguesas. Usted se tiene que dedicar y tiene que hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque cuando uno ya no está contento en un lugar, ya hace las cosas de mala gana. Ya te pueden despedir con justa justificación. Ya te pueden despedir. También el soldado dice que debe de ser obediente, incuestionable a la palabra de Dios, porque su obediencia va a salvar su vida, o sea, nuestra vida y la de otros, dejando las decisiones a la cabeza de mando, que es nuestra cabeza, que es Jesucristo, y aceptar las decisiones de Jesucristo, aunque nosotros no las entendamos. El ser obediente es bien difícil para algunas personas, entre esas me incluyo yo. Oye, yo creo que todos nos cuesta obedecer, muchas veces nos cuesta obedecer, solo que ejerzan cierta presión o que estemos acorralados en algún lugar, entonces nosotros ahí sí ya obedecemos. Pero nosotros debemos de ser obedientes, tenemos que obedecer la palabra del Señor, nosotros debemos de leer nuestra Biblia, tratar de hablarle a las otras personas, que ellas sepan que Dios las ama, que Jesucristo vive y reina en nuestros corazones y que Él va a salvar su vida, que es lo más importante. Nosotros queremos salvar nuestra vida, nosotros queremos ser salvos, nosotros queremos llegar al cielo, ¿ya? Nosotros queremos que las demás personas no sufran. Si usted mira que su hijo no le hace caso, usted tiene que ayudarle a que entienda de que sea obediente.
Miren, hermanos, a nosotros nos enseñaron a obedecer. Mi mamá nos enseñó a obedecer a puros chicotazos. No había de otra. Nosotros éramos muy rebeldes. Nosotros éramos 3 hombres, 3 varones. Imagínense, nos llevábamos 3 años con mi segundo hermano, el cual ya no está, falleció, y con el otro yo le llevo 11. Entonces nosotros 2 más grandes nos peleábamos y estaba el pequeño, y el pequeño andaba ahí molestando y lo molestábamos y se ponía a llorar. Entonces mi mamá sí nos hizo obedecer, nos castigaba también, ¿ya? Entonces nosotros debemos de ser obedientes e inculcarle a los demás obediencia. También el buen soldado es llamado al sacrificio, no importando las penalidades a que sea sometido. ¿Qué significa sacrificarse a nosotros mismos y a nuestros deseos? Y no a intereses mezquinos por amor a otras personas, sino que debemos de ser nosotros, nuestro sacrificio tiene que ser por amor a Dios y a sus semejantes, o sea, a nuestros semejantes. Si usted va a ayudar a alguien, usted lo va a ayudar porque esa persona tiene necesidad. Y porque esa persona, lo más que le va a decir, que el Señor lo bendiga, que bendiga su trabajo, que le regale salud. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Que nos digan, Dios le bendiga. Que le digan, mire, yo espero que usted sea prosperado. Si usted solo le pudo regalar a esta persona 5 libras de frijol o 2 libras de arroz o unos 2 paquetes de fideo, esa persona lo va a bendecir y esas palabras de esa persona van a ser especiales para usted. El Señor no se queda con nada. Pero también dice que no importando las penalidades, que nosotros debemos de sacrificarnos. O sea, si nosotros tenemos un poquito, o sea, que estamos pasando pena si tenemos un poquito, pero nos hacen un llamado, así como ahorita los de Cobán, los que están inundados, en las noticias todavía sale hoy, salió que todavía estaban inundadas las personas y enseñaron unas gráficas en un noticiero donde enseña que está así, o sea, como que el terreno es así y va a costar que esa agua, pues, que la absorba la propia tierra, va a costar un poco. Entonces, si nosotros no tenemos mucho, pero nosotros hicimos el sacrificio de llevar una donación a la iglesia. A las personas que le llegó esa donación, les apuesto que no conocen, no nos van a conocer, nunca nos van a llegar a conocer, pero esas personas de la donación que nosotros llevamos, de los alimentos o de los víveres o del agua pura que usted llevó o de las sopitas para que ellos hagan para poder comer, ellos cuando agarraron esa comida han de haber dicho, bendice a las personas, o si dijeron que era de una iglesia evangélica, bendice a sus hermanos. Esas bendiciones a nosotros nos van a llegar, y si nosotros no teníamos mucho dinero, pero con sacrificio los dimos, el Señor es testigo de lo que nosotros estamos dando. También dice acá que el soldado es comprometido a su lealtad. Un soldado, regresando a Roma, un soldado romano hacía un juramento delante del emperador que no se podía retirar, costara lo que costara, y no importaba morir. Igual nosotros estamos comprometidos, nuestra lealtad es hacia Dios. Nosotros como directiva administrativa, nuestra lealtad es para Dios, para con la pastora. Esa es nuestra lealtad. Y nosotros, yo como jefe de casa, cabeza de hogar, mi lealtad es para mi familia, que es mi esposa y mis 2 hijos. Como dice algunas personas, uno los va a defender a capa y espada, hermanos. ¿Ya? Hay un dicho que dice mi cuñada que si a alguien de la familia le hace algo, pues la sangre sin necesidad hierve, dicen ellos, ¿verdad? Y es cierto. Yo no podría ver que alguien le hiciera daño, pues a alguien de mi familia yo no lo aguantaría. Imagínense que una vez en la célula hace años dijeron, miren, ¿y qué pasaría? Estábamos allá en la célula hace años era en la casa de Simbre. Y dicen, miren, ¿y tú qué harías, Oscar? Me dijo Nelly, era la líder en esa época. Si tú miras que Simbre va en su carro y tuvo un accidente y se baja y se está peleando con la persona, ¿tú qué harías? Me dice, pues yo me bajo a defender a Simbre, le digo yo, ¿verdad?
sea, si miro que se están peleando o le están pegando a ese hombre, yo me bajo y yo lo defiendo. Pues me le tiro a la otra persona y lo defiendo, ¿ya? Mi lealtad va a ser con las personas, con la familia de Dios. Con ellos es nuestra lealtad. Nosotros no podemos decir, si en mi familia están pasando necesidad, yo no me voy a hacer el loco, pues, ¿ya? A eso se refiere. Nosotros debemos de ser leales. Nosotros debemos de saber quiénes cuentan con nosotros y que la gente sepa que cuentan con nosotros también. Ya. Dice que las supremas virtudes de un soldado de Jesucristo es ser fiel hasta la muerte. Nosotros somos fieles hasta la muerte, hermanos. En la muerte con Cristo. El día que nosotros muramos, si Dios nos da ese momento de decirle, mira Dios, hasta aquí llegué, ahí te voy, Él va a saber. ¿Ya? Él va a saber. Si hubieron pruebas y que Él sabe que nosotros las logramos pasar, pues Dios, ahí están esas pruebas. Nosotros con tu ayuda, nosotros con tu lealtad, con la lealtad, con la obediencia, con el sacrificio, nosotros la logramos pasar. También nosotros tenemos una dedicación al servicio. Nosotros debemos dedicarnos al servicio. ¿Cómo así, hermano? Mire, pues, en esta pandemia que estamos pasando, los jóvenes pues no se movían como que mucho, ¿eh? Pero si no fuera sido por estos jóvenes ahora, no hubieran transmisiones en vivo, no hubieran ciertas cosas que ellos están ayudando, colaborando. Ellos están con sus computadoras, ellos hacen los videos, ellos ponen las letras que aparecen aquí a un lado o al otro, donde aparecen la musiquita de fondo. Eso lo hacen ellos. Ellos se dedicaron ahora en esta época al servicio ¿Por qué? Porque en la iglesia los servidores tal vez ellos no saben, no tienen el conocimiento de esto. Lastimosamente supimos de que hay personas de que a la fecha de hoy no saben que nosotros tenemos transmisiones. Lástima porque tal vez algún familiar que sí sabe no ha tenido esa empatía de decirle, mire, en su iglesia como que están transmitiendo, mírela, yo le presto mi teléfono 10 minutos, hermanos, 10 minutos que se lo den. Ya, y que ella diga, ay, de veras, de nuestra iglesia está predicando nuestra pastora, hermano Moisés, hermano Simbre es el que ha cantado, hermana Heidi, hermana Carmen, ¿verdad? Esa es una empatía, ese es un servicio. Nosotros debemos, como cristianos, debemos de ser obedientes en forma incuestionable a la palabra de Dios. ¿Ya? Si la palabra dice que nosotros debemos de ser como soldados, como dice aquí, en el 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que es soldado, hermanos, va a morir soldado. Así de sencillo. Ellos van a entregar su vida. Ellos reciben órdenes y las cumplen. Así es. Nosotros debemos de ser obedientes en forma incuestionable. También nosotros debemos de tener un sacrificio y un compromiso. Aunque así dice, en los azares de la vida hasta las mismas puertas de la muerte. Nosotros tenemos que estar con un sacrificio. Muchas veces tal vez un sacrificio para alguna persona puede ser que yo lo pasé hace muchos años con mi esposa. Íbamos a la iglesia de noche, los jueves en la noche, a veces estaba lloviendo, yo creo que ya se los he dicho, y yo tenía un par de zapatos y con hoyo, hermano, y estaba lloviendo. Y así nos veníamos de aquí de la Florida, nos atravesábamos el mercado, llegábamos a la iglesia, salíamos a veces. Hermano Luis Flores, papá, o Edgar Llanes nos daba jalón, que ellos eran los que tenían carro en esa época, no eran todos, no es como ahora que hasta los jóvenes tienen carro, y nos daban jalón de regreso. Andábamos con el carruaje, y en el carruaje estaba Jacqueline, y llevábamos a Alex también. Alex estaba tiernito, ¿verdad? Entonces ese era un sacrificio que nosotros hacíamos en esa época. Pues ahora yo creo que el sacrificio pues lo vemos
recompensado con creces, gracias a Dios, pues ya tenemos vehículo para podernos movilizar, ¿verdad? Y el compromiso pues tiene que estar siempre con el Señor. ¿Y habrá recompensa para el esfuerzo de un soldado cristiano? Sí, hermano, hay recompensa, sí tenemos recompensa, eso no lo dude. En Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Lo logrará, dice, aquel soldado que se dedique, que sea obediente y que acepte el llamado al sacrificio. Nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cada día a cumplir y agradar, fíjense pues, y agradar a aquel que nos tomó como soldados. ¿Quién nos tomó a nosotros como soldados? Pues fue Dios, hermano. Nadie más. Él nos tomó como soldados y Él nos va a dar una recompensa. La valentía también es una característica que nos define, que nos hace diferenciar de los demás a pesar de las situaciones adversas de la vida. Y la valentía, pues hermano, alguien estuvo o está malo, pues usted valientemente y tiene necesidad, usted le va a llevar cosas, hermano. Así de sencillo, ahorita en la pandemia. Usted se protege lo más que pueda y le dice: Dios, yo voy porque este hermano tiene necesidad. O alguien está enfermo, usted le va a llevar algo. Alguien está en crisis, usted le puede llevar algo también. Alguien tiene una aflicción, usted va a orar. Alguien está de duelo, usted lo va a reconfortar. Alguien tiene una pena. Fíjense que a veces las penas son poderle contar a alguien algo que le esté sucediendo a uno. Eso es lo que hace un buen soldado de Dios. Y ya para terminar, hermanos, vamos a recordar que Dios, gracias a Dios, le damos gracias a Él por el llamado que nos hizo a nosotros, a ustedes también, y a los que van a venir detrás de ustedes y detrás mío también, que nos perdone si no hemos sido buenos soldados, si hemos sido desobedientes en alguna ocasión, desleales. Eso es muy importante, no debemos de ser desleales y sin compromiso, y que no debemos de ser miedosos, hermanos. Y una vez yo me fui a un retiro con unos hermanos jóvenes, yo iba de líder de jóvenes, y créanme, hermanos, que sí pasamos una situación con unos jóvenes y se encendía una llave de chorro. Creo que estábamos participando, estábamos platicando de qué sentían ellos, y en ese cuarto grande había un lavamanos, y de aquellos, pura película, mano, de aquellas llaves de que hacen, se abrió, corrió el agua, cayó el agua y se volvió a cerrar, y todos volteamos a ver al lugar donde estaba el lavamanos. Y yo me quedé viéndolos a los jóvenes, y después los jóvenes me miran a mí y miren, estas son las pruebas de que el enemigo no los quiere dejar, les digo. Pero aquí, y yo por dentro con miedo, hermanos. Y miren, ustedes, en esta noche le vamos a pedir perdón a Dios por todo lo que hayan cometido malo. Y si alguien quiere entregar de una vez su vida, ahorita es la oportunidad. Y comenzamos ahí a orar, hermanos. Terminamos de orar con los jóvenes, de ahí nos fuimos ya con el pastor, que era el pastor del avivamiento, y comenzamos a contar nuestras experiencias. Les estoy diciendo que todo esto eran las 11 de la noche, pues más o menos, ¿verdad? Y comenzó el pastor a orar por nosotros, nos comenzó a ministrar, hermano, y no se me olvida, él dijo una palabra que dijo que los ojos son el espejo del alma, y el Señor nos comenzó a ministrar ahí tirados, hermano. Yo creo que terminamos con a la 1 de la mañana, me acuerdo, y la Carol, que es barata, estaba tirada ahí en el piso, hermanos. Y los demás también. Fue algo muy, muy impactante para mi vida. Por eso se los comento, que no debemos de tener miedo. Y entonces en esta noche, ya para terminar, vamos a orar. Vamos a orar por las personas que están enfermas, que están pasando una situación difícil financiera,
laboral, si han perdido su trabajo y también familiar. Entonces vamos a orar en esta noche, agradeciéndole al Señor por la palabra que nos dio, porque nos hizo soldados, porque creemos que nosotros le vamos a obedecer. Ahora que vimos esta palabra, esta reflexión, vamos a ser más obedientes y nos vamos a sacrificar un poco más por los demás, ¿ya? Y aunque usted no tenga, hermano, pruebe dar. Y entonces vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por la palabra que tú nos diste en esta noche, Señor. Yo sé que llega a muchos hogares y muchos lugares del planeta, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por las personas que están enfermas, Padre Santo, que tú las visites ahí en su cama, en su lecho, en el hospital donde ellas estén, Señor. Que tú las ayudes, Padre bendito. También, Señor, por las personas, si no tienen dinero, Señor, si no tienen trabajo, que tú les proveas, que tú les ayudes, que tú bendigas a esas empresas, Padre bendito, que puedan comenzar a activar nuevamente, Señor. También, Señor, yo te pido por las familias de Esmirna, por todas las familias de que nos están viendo, por las familias del mundo, Señor, que tú las bendigas, que tú los unas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y primeramente Dios, nos miramos el domingo a las 8 de la mañana en nuestro servicio ya presencial. Y las personas que no pueden ir, también va a estar el servicio en línea con ayuda de los jóvenes que van a estar ahí. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.